¿Cómo están, amantes del misterio? Yo soy Zeta y hoy les presento 7 historias cortas de terror. El día de hoy me encuentro con alguien muy especial. Comencemos. Sé que de noche cierras las ventanas y la puerta con llave, para que nadie entre a tu casa. El problema es que ya estoy adentro. Me acabo de mudar a vivir sola. Al despertar de la primera noche y revisar mi teléfono, vi que había una foto mía mientras dormía por la noche. Desperté por los golpes en el vidrio. Pensé que era la ventana, hasta que volví a escuchar el ruido, que venía del espejo. El niño escucha la voz de su madre llamándolo desde la cocina. Cuando va de camino, su madre lo agarra por detrás y le dice: "No vayas, yo también lo escuché". No puedo moverme, ni respirar, ni hablar o escuchar, y es tan oscuro todo el tiempo. Si tan solo hubiese sabido que sería tan solitario, hubiese pedido que mejor me cremen. Cuando era niña, mi hermana y yo compartíamos la cama. Una noche, ella tiraba las sábanas y le grité que se detenga. Ella gritó: "Estoy en el baño". Un día, mientras caminaba por el bosque con mi abuelo, vimos a una mujer muy anciana que nos sonreía mientras pasábamos. De pronto, mi abuelo aceleró el paso y nos alejamos de ella tan pronto como pudimos. Él dijo: "La primera vez que la vi fue cuando yo tenía tu edad". Eso ha sido todo por hoy, amigos. Si te gustó, no olvides suscribirte, comentar y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima.